Solía creer que la dignidad era algo que nadie podía arrebatarte. Ni la edad, ni las enfermedades, ni siquiera los hijos. Pensaba que era algo que se ganaba y que se quedaba contigo, como un buen abrigo en invierno. Pero aquí estoy ahora, casi 80 años, un hombre que una vez construyó graneros con sus propias manos, que soportó tormentas de nieve, vigilias en el hospital, y el dolor silencioso e inadvertido de perder a la única mujer que alguna vez vio a través de su rudeza, sentado solo en una casa destartalada en la Nebraska rural, preguntándome si esa dignidad no se desprendió silenciosamente de mí hace años, como papel tapiz que nadie nota hasta que desaparece. Me llamo Clarence, aunque ya nadie me llama así. En realidad, no. Supongo que mi hija todavía dice papá cuando se acuerda de llamar, lo cual no es muy a menudo. El cartero solo dice señor Turner y deja mi correo en el porche sin llamar. La última vez que alguien me llamó por mi nombre con cariño fue hace probablemente 2 días de Acción de Gracias, cuando mi vecina Helen trajo pan de arándanos. Dijo, Clarence, ¿te ves más delgado? Y casi lloré solo de oír mi nombre salir de la boca de alguien como si significara algo. Como si yo significara algo. No siempre fui así. No siempre fui solo un hombre que habla con la radio y mira el clima 4 veces al día, aunque no vaya a ninguna parte. Tuve una vida plena, 51 años, casado con una mujer llamada Joan, que lo hacía todo más suave. La luz, el tono de voz de nuestra hija, incluso la sensación de mis propias manos cuando se las extendía. Joan tenía una forma de suavizar las asperezas. Falleció hace 6 años, después de una larga y amarga etapa de cáncer de pulmón. No había fumado un solo día en su vida, pero la vida no siempre es justa. Después de su muerte, me quedé en esta casa porque era el único lugar donde su voz aún resonaba. En el pasillo, en el crujido del columpio del porche por la noche, en la forma en que el suelo crujía bajo los mismos lugares donde solíamos pararnos. No podía dejar eso atrás, ni entonces, ni quizás nunca. Mi hija, Elise, vive a 2 horas de aquí, en Lincoln, con su esposo Craig y sus 3 hijos. Cuando Joan aún vivía, solían venir cada 2 meses, sobre todo para las vacaciones o los cumpleaños. Desde que falleció, esas visitas se han reducido como los árboles en invierno. Elise siempre suena apurada cuando llama. Oye, papá, solo quería saber cómo estás. ¿Cómo va la acidez? Como si toda mi existencia se hubiera reducido a una lista de medicamentos y fallos físicos. A veces me pregunto si tiene miedo de que diga algo real, como te extraño o me siento invisible. Así que no lo hago. Le digo que todo está bien. La calefacción funciona. El correo llega a tiempo. Tomé sopa. No creo que Elise sea mala persona. Creo que está ocupada. Creo que está cansada. Quizás le da miedo verme desvanecerme. Igual que yo vi a su madre desvanecerse con cada gota de quimioterapia. Quizás así es como la gente se distancia del dolor, haciéndote más pequeño, incluso antes de que te vayas. Más fácil de empacar. Hay una vieja fotografía en la repisa de la chimenea de Elise cuando tenía 7 años, sentada en mi regazo con sus brazos alrededor de mi cuello, las dos riéndonos de algo fuera de cámara. Miro esa foto cada mañana,
cuando me siento en mi sillón reclinable con una taza de café solo, que ya no sabe a nada. No recuerdo el chiste, pero recuerdo cómo se sentían sus manos, cómo me aferraban como si fuera el centro de todo su mundo. Me pregunto si esa niña reconocería al hombre en el que me he convertido. Me pregunto si estaría orgullosa, o si cruzaría la habitación y se sentaría tranquilamente a mi lado, sin decir nada, solo estar allí. Eso es lo que más extraño. Presencia, ni ayuda, ni conversación. Solo el peso de alguien más en la habitación, compartiendo el aire. Ahora mis días son en su mayoría rituales. Me despierto a las 6:30, más por costumbre que por necesidad. Me cepillo los dientes, me afeito, aunque no hay nadie que me vea. Preparo avena y dejo la mitad sin comer. Riego el mismo helecho moribundo de la cocina que Joan trajo de una venta de la iglesia hace 15 años. Reviso las cerraduras de las puertas, aunque la delincuencia no ha tocado esta calle desde 1994, cuando alguien robó un buzón calle abajo. Me siento en mi sillón reclinable y escucho el tic-tac del reloj, como si intentara recordarme algo. A veces echo una siesta, a veces finjo una siesta porque es más fácil que afrontar los pensamientos que me asaltan cuando estoy completamente despierta. Una vez a la semana, una enfermera llamada Carla viene a tomarme la presión y a asegurarse de que no me haya caído en la bañera. Es amable, pero su amabilidad parece un trámite, como si fuera parte de la lista de verificación. Pulso, temperatura, empatía fingida. No la culpo. Estoy segura de que ve a una docena de ancianos a la semana, y todos nos vemos borrosos en su cabeza. Siempre dice, «Qué bien te ves hoy, Clarence», y asiento, pero por dentro pienso, «No dirías eso si te fijaras más». De vez en cuando voy al centro a comprar comida que no necesito, solo para hacer cola y hablar con la cajera. Hay un chico llamado Kevin en la caja que me llama «señor» y me pregunta por mi camioneta. Esa camioneta es lo último que me queda, que me hace sentir que existo. Es una Ford del 98 destartalada, con óxido en los bajos y una calefacción que solo funciona si le das 2 golpes al salpicadero, pero me escucha cuando giro la llave. No se olvida de mí. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente. No le cuento a Eliza sobre estos viajes cortos. Le entraría el pánico y empezaría a hablar de residencias asistidas. Sé lo que viene. He leído entre líneas sus correos electrónicos, esos que dicen cosas como «¿Alguna vez has considerado mudarte a una residencia más pequeña?» o «La madre de Craig se mudó a una residencia maravillosa con servicio de comidas y transporte», como si ya estuviera empacando, como si la decisión ya estuviera tomada, como si ya no estuviera aquí, aún lúcida, aún capaz de decidir entre qué paredes quiero morir. Pero últimamente algo ha cambiado. Está en el silencio, en cómo las llamadas de Eliza se han vuelto más cortas, más distraídas. En las pausas antes de despedirse. Está en mis entrañas. Ese viejo instinto de carpintero que te dice cuándo una viga está a punto de romperse antes de oírla romperse. Algo se avecina. Aún no sé qué, pero lo presiento. Y cuando has vivido tanto como yo,
aprendes a confiar en el sentimiento que viene antes de la tormenta, porque nunca se equivoca. Ocurrió un martes por la tarde, uno de esos días tan comunes que no se anuncian. El cielo estaba plano y blanco, no lo suficientemente nublado como para que lloviera, pero sin ningún color. Acababa de enjuagar unos platos en el fregadero, más por costumbre que por necesidad, cuando oí que la puerta trasera se abría con un crujido. Elise tenía una llave. Había insistido en tenerla años atrás, después de la primera hospitalización de Joan, y aunque me dolió un poco que alguien entrara en mi casa sin avisar, acepté. Eso es lo que uno hace por la familia. Cedes, los dejas entrar incluso cuando no estás seguro de que vengan por las razones correctas. No la esperaba ese día. Ni una llamada, ni un mensaje, solo el sonido de botas sobre el linóleo de la cocina y su voz, enérgica y eficiente, gritando «¿Papá?», como si buscara un abrigo extraviado. Me sequé las manos con la toalla y salí del pasillo, lista para saludarla, para ofrecerle un café que sabía que rechazaría, para charlar un rato que realmente no tenía tiempo. Pero no estaba sola. Detrás de ella, sujetando la puerta mosquitera, estaba Craig, su esposo, que no había estado en esa casa en más de un año. Algo en su forma de moverse, demasiado cuidadoso, demasiado ensayado, me revolvió el estómago. Elise sonrió demasiado rápido al verme. Esa sonrisa ensayada que la gente usa para suavizar un golpe. Craig evitó mi mirada. Le pregunté qué los había hecho aparecer así, y Elise dijo, «Estábamos por aquí, y queríamos pasar a ver cómo estaban». Mentira. Nadie está nunca solo por aquí. Vivimos a 30 kilómetros del pueblo más cercano, y ambos tienen trabajos que los atan a escritorios, reuniones y viajes compartidos. La gente como ellos no pasa de visita sin más. Algo no encajaba. Lo presentí antes de darme cuenta. Preparó té, lo cual era inusual, y se sentaron conmigo en la sala, sin sentirme del todo cómodos ni incómodos. Me preguntaron cómo había estado, cómo estaba la espalda, si necesitaba arreglar algo en la casa. Craig miró el techo como si evaluara su estado, aunque lo había renovado hacía apenas 3 veranos. No escuchaban mis respuestas. Sus ojos escudriñaban la habitación, los rincones, las estanterías. Elise se quedó mirando la foto de Joan un rato más de lo habitual, y luego apartó la mirada como si se quemara. Y entonces sucedió lo que lo cambió todo. Elise se disculpó para atender una llamada. Salió al porche y yo me quedé dentro, tomando un té tibio y fingiendo no tener curiosidad. Pero el viento cambió. La puerta mosquitera no había cerrado bien. Oí su voz por la rendija, más clara de lo que debía. No intentaba escuchar a escondidas. Dios sabe que no quería. Pero una vez que las palabras llegaron, no pude dejar de oírlas. No durará ni un mes más, Craig. Tenemos que estar preparados. Necesito que me ayudes a sacar esto adelante, antes de que se complique. Hubo una pausa. Dejé de respirar. Todos los sonidos de la habitación desaparecieron, excepto su voz. No, todavía parece lúcido, pero no va a durar. Le falla la memoria. Me preguntó 3 veces qué día era. Creo que está empezando a perder la noción. No podemos esperar a que haga algo peligroso.
El abogado dijo que si actuamos ahora, aún podemos presentar la documentación antes del nuevo año fiscal. Otra pausa. Luego, más suave. Ya hemos esperado bastante. No recuerdo haberme levantado, pero lo hice. No recuerdo haber caminado hacia la puerta, pero tenía la mano en el pomo, temblando. Sentí frío y calor a la vez. Apretaba los dientes con tanta fuerza que me dolía la mandíbula. Quería abrir la puerta de golpe, enfrentarla, preguntarle qué quería decir con seguir adelante. Pero no lo hice. Me quedé allí parado como un cobarde, como un viejo demasiado cansado para luchar. Y escuché a mi hija calcular el final de mi vida, como si fuera una fecha límite de trabajo. Volví a sentarme antes de que entrara. Craig me miró brevemente, y luego apartó la mirada. Elise regresó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Solo cosas del trabajo», dijo. «Parece que la gente no puede funcionar sin mí». Asentí, sin confiar en mi voz. Me tocó el brazo y me preguntó si había pensado en hacer un poder notarial por si acaso. ¿Por si acaso qué, Elise? Por si me muero antes de que puedas liquidar lo que me queda de vida. Le dije que lo pensaría, me dijo. No hay prisa, pero sería de gran ayuda. Ya sabes, para tener todo listo. Se fueron 1 hora después. Me besó en la mejilla, y Craig se ofreció a pasar la semana que viene a revisar las canaletas. Asentí de nuevo, todavía haciéndome el tonto. Seguía siendo el viejo complaciente que solo necesitaba un poco de ayuda. En cuanto la camioneta salió de la entrada, me senté en mi silla y miré la pared. No lloré. No de inmediato. La incredulidad tardó un poco en disiparse tras la conmoción. Mi hija, mi única hija, estaba haciendo planes para mi declive. No solo preparándose emocionalmente, ni preparándose en silencio, sino organizándose activamente, elaborando estrategias, discutiendo ejercicios fiscales, permisos legales y plazos, como si mi respiración, mi voz, mi presencia en esta casa fueran solo un desorden temporal que debía gestionar antes de que comenzara el verdadero asunto de la herencia y la venta. Pensé en Joan, en lo que diría, en lo que haría. Siempre veía a través de las máscaras de Elias antes que yo. Habría sabido que algo andaba mal hacía meses, quizás incluso años. Quizás llevó mucho tiempo ciego. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana de la cocina y observé cómo la oscuridad se extendía sobre los campos. Sentí que algo se rompía en mi interior. No era mi corazón, no era tan poético. Era algo más antiguo, más obstinado. La creencia de que la familia te cuidará porque tú los cuidaste, que el amor recompensa al amor, que la lealtad tiene memoria. Esa voz dentro de mí, esa creencia, se quebró como el hielo de un estanque en primavera, y en su lugar llegó algo más silencioso, más frío, resolución, no venganza. Todavía no, solo la firme convicción de que si no actuaba pronto, escribirían el final de mi historia sin mí. Me dejarían en un lugar con un pasillo beige y sillas de plástico, y se dirían a sí mismos que habían hecho lo correcto. Nunca me había sentido tan pequeño. Nunca me había sentido tan solo. Pero también supe, en ese momento, que no iba a permitir que me quitaran mis opciones. No
mientras aún tuviera voz. No, mientras aún pudiera mantenerme en pie. No, mientras aún tuviera fuego dentro de mí. A la mañana siguiente, me quedé frente al espejo del baño más tiempo del habitual. Me quedé mirando el rostro que me había acostumbrado a ver pero que rara vez estudiaba. Los ojos hundidos, las manchas de la edad, los surcos que el tiempo había tallado profundamente en mi piel. No era un hombre vanidoso, pero me cuidaba. Seguía afeitándome a diario, seguía abotonándome las camisas, seguía asegurándome de que mi cinturón estuviera bien alineado. Pero esa mañana me veía diferente, no más viejo, sino más vacío. Era como si me hubieran extraído algo de la noche a la mañana, algo esencial. Me eché agua fría en la cara y murmuré, «Sigues aquí». Pero no reconocí el sonido de mi propia voz. Pasé los siguientes días cumpliendo con mis rutinas como quien se prepara para un asedio. Cada sonido me sobresaltaba. El crujido de las tablas del porche, el timbre del teléfono fijo, el motor del camión del correo. Esperaba otra visita, otra función, y llegó justo a tiempo. 3 días después de escuchar la conversación de Elise, volvió a aparecer. Esta vez sola. Traía una pequeña bolsa de comestibles, sopa enlatada, galletas, jugo de naranja. Todo lo que no pedí ni necesitaba. Su sonrisa era más tensa, sus movimientos más pausados. La observé recorriendo la sala con la mirada, como si estuviera buscando cambios, haciéndome un inventario. Nos sentamos en la cocina. Me dijo, «Papá, quería hablarte de algo importante», y sentí una opresión en la nuca. Asentí y di un sorbo a mi café. Juntó las manos sobre la mesa como una maestra y dijo, «He estado pensando mucho en cómo podemos facilitarte las cosas, sobre todo si alguna vez pasa algo». Lo dijo con suavidad, como una enfermera intentando explicarle un diagnóstico terminal a un niño. No la interrumpí. Continuó, explicando que era hora de considerar los próximos pasos, que ella y Craig habían investigado algunas cosas, que habían encontrado un servicio legal que podría ayudarme a transferir mi autoridad financiera en caso de que alguna vez me viera incapaz de tomar decisiones. Elegía sus palabras con cuidado, pero no se me escapó el significado. Querían el control. Querían ocupar mi vida antes de que tuviera la oportunidad de defenderla. La miré a los ojos y le dije, «¿Crees que me estoy volviendo loca?» Parpadeó. «No, papá, no se trata de eso. Es solo que las cosas pueden cambiar rápido, y es bueno estar preparado». ¿Preparado para qué? ¿Mi muerte? ¿Mi colapso? ¿Mi mente convertida en niebla? Sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Estos son solo formularios para revisar. Poder notarial duradero para la atención médica. No es urgente, pero creo que nos daría tranquilidad a todos. No toqué la carpeta. Me quedé mirándola como si fuera una bomba de relojería. Porque lo era. Firmar esos papeles sería el comienzo de mi borrado, el despojo definitivo y legal de mi independencia. Recordé lo que había oído en el porche. «No durará ni un mes más». Esas palabras resonaron por la habitación como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Le dije que lo pensaría, que apreciaba su preocupación. Sonrió,
aliviada, confundiendo mi calma con cooperación. La observé guardar la carpeta cuidadosamente en su bolso, segura ya de que conseguiría lo que quería. Me besó en la frente al irse, un gesto que antes significaba cariño. Ahora parecía un sustituto de la despedida, que intentaba facilitarse. Después de que se fue, abrí el cajón junto al fregadero y saqué el viejo bloc de notas de Joan, el que usaba para anotar las listas de la compra. Escribí 3 palabras en la parte superior de una página en blanco. Llama al abogado. A la mañana siguiente, conduje hasta el pueblo. Mi camioneta traqueteaba más de lo habitual, pero lo logré. Estacioné frente al bufete de abogados que me había ayudado con el testamento de Joan años atrás. La misma secretaria, el mismo suelo de linóleo. El abogado, el señor Haskins, había envejecido, pero no se había ablandado. Le dije que necesitaba actualizar algunos documentos. Cuando me preguntó de qué tipo, le dije, todos. Pasamos 2 horas revisando cada detalle. Mi testamento, la propiedad de la casa, las cuentas bancarias, las pólizas de seguro. Le dije que quería revocar el poder notarial para gastos médicos que Elise me había ayudado a establecer tras el fallecimiento de Joan. Quería que yo conservara el control total, sin un plan de sucesión establecido. Quería añadir una cláusula a mi testamento que especificara que ningún familiar participaría en la toma de decisiones financieras, a menos que yo lo nombrara explícitamente, lo cual no haría. El señor Haskins no preguntó por qué, simplemente asintió. Ya lo había visto antes, probablemente más veces de las que quería admitir. Antes de irme, le pregunté en voz baja, ¿puede alguien intentar anular esto si cree que no tengo capacidad mental? Me miró fijamente y luego dijo, solo con una orden judicial y un montón de pruebas. Pero si ese día llega, Clarence, llámame primero. Estaremos listos. Esa noche, dormí por primera vez en una semana. No profundamente, pero lo suficiente como para sentir que el peso se me quitaba un poco del pecho. No había parado el tren, pero sí había cambiado de vía. Por ahora. Elise llamó 2 días después. ¿Tuviste oportunidad de revisar los papeles? Le dije que aún lo pensaba. Ella respondió, sin presiones, pero cuanto antes mejor. Le dije que lo entendía. Nos despedimos, pero esta vez no dije, te quiero, al final. No estaba segura de si aún lo quería. Después de eso, empecé a notar pequeños cambios. Me enviaba mensajes a mediodía preguntándome qué había comido, si me había tomado la medicación. Una vez me llamó para recordarme que sacara la basura, aunque la recogida no era hasta dentro de 2 días. Era sutil, pero no era amabilidad, era vigilancia. Ahora lo sabía. Lo veía con claridad. La lenta erosión de mi independencia se disfrazaba de preocupación. Craig apareció sin avisar el fin de semana siguiente. Dijo estar por la zona otra vez y me preguntó si necesitaba arreglar algo. Le dije que la casa estaba bien. Se quedó un rato, miró la caldera, me preguntó cómo había dormido. Le dije que dormí como un tronco. Sonrió, pero había algo en sus ojos. Frustración, tal vez. Como un hombre cuyo plan no iba lo suficientemente rápido. Una semana después,
recibí una llamada de una mujer llamada Janet. Dijo que pertenecía a la red de apoyo para personas mayores de Lincoln y que Elise me había contactado para hablar sobre opciones de vivienda a largo plazo. Me quedé muy quieta. Le pregunté a Janet cuánto habían avanzado esas conversaciones. Me dijo que Elise me había pedido folletos y precios. Le di las gracias y colgué. Me temblaba la mano, pero no de miedo, sino de furia. Ni siquiera esperaban a que perdiera el control. Me movían preventivamente como una pieza de un tablero, como un obstáculo que había que contener. No se trataba de mi seguridad, se trataba de su conveniencia. Esa noche me quedé en el pasillo, mirando las fotos de la pared. La graduación de Elise, su boda. Joan abrazando a nuestra nieta por primera vez. Estas imágenes ya no me consolaban, me acusaban, susurraban. Tú la criaste, le diste las herramientas, le enseñaste a pensar. Esto es lo que está haciendo con ello. Volví a la cocina, me serví un whisky, algo que no hacía desde hacía años, y volví a sentarme con el bloc de notas. Esta vez escribí una palabra nueva: mirar. Si pensaban que era demasiado viejo para ver lo que estaba pasando, me habían subestimado. No iba a detenerlos todavía. Todavía no. Quería ver hasta dónde llegarían. Quería que se rebelaran por completo. Y luego, cuando llegase el momento adecuado, actuaría. Y lo haría de una manera que nunca olvidarían. Era jueves cuando llegó la confirmación final, de esas que disipan toda duda, incluso la brizna de esperanza a la que te aferras en secreto sin admitirlo. La mañana era fresca, gris de nuevo, el cielo como agua de fregar. Acababa de llegar de revisar el buzón, que estaba vacío, salvo por un folleto satinado sobre un seguro funerario, con letras grandes y llamativas que decía: «Haz tu salida fácil». Lo miré más tiempo del debido, y luego lo arrugué sin leer el resto. Dentro, preparé café, me senté a la mesa de la cocina con la radio a bajo volumen y abrí el periódico local. La casa estaba en silencio. Esa clase de silencio que parece más una advertencia que paz. No esperaba la llamada que recibí. No esperaba reconocer la voz. Señor Turner, soy Carla, de la consulta del doctor Lively. Su hija nos pidió que enviáramos su historial médico más reciente a un especialista para su revisión. ¿Le parece bien? Mi mano se tensó alrededor de la taza. Al principio no dije nada. La enfermera al teléfono dudó, pero luego repitió: «¿Un especialista?». Pregunté, con cuidado. «Sí», dijo alegremente. «Un especialista en evaluación cognitiva geriátrica. Es normal, nada alarmante». Dijo que tenía lapsus de memoria y confusión con las fechas. Me quedé muy quieta. «¿Te dio ejemplos?». Zrenia pregunté. Comentó que olvidaste dónde estaban tus llaves varias veces y que una vez repitió una historia 2 veces en el mismo día. Cerré los ojos. Recordé esa historia. Era sobre la vez que a Joan y a mí nos pilló la lluvia en la feria del condado, empapadas hasta los huesos, pero riéndonos tanto que no podíamos respirar. No era confusión, era cariño. La conté 2 veces porque quería sentirla cerca otra vez. Le dije a la enfermera que no autorizaba a ningún especialista. Le expliqué que rescindía todo intercambio de información médica externa,
a menos que yo mismo lo firmara. Balbuceó una disculpa y dijo que lo anotaría en el expediente. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Ese fue el momento en que algo pasó de la sospecha a la certeza. El Ace no solo estaba dando vueltas, había comenzado su descenso, silenciosamente, con educación, bajo la apariencia de preocupación. Estaba construyendo un caso, un artículo a la vez, una anécdota a la vez, una sutil distorsión a la vez. Y comprendí entonces que no solo esperaba prepararse para el futuro. Estaba intentando fabricarlo. Me quedé de pie junto al fregadero, sin tocar el café, y sentí que algo me invadía. No pánico ni tristeza, sino la furia de acero que surge cuando la traición no es un golpe repentino, sino un vaciamiento lento y constante. Estaban preparando el terreno. Querían un diagnóstico, no porque me ayudara, sino porque despejaría el camino legal para lo que ya habían decidido, que mi casa, mi dinero, mi vida, todo lo que había construido durante toda mi vida, ahora era suyo para que lo administraran, lo controlaran y, finalmente, lo desmantelaran. Necesitaba saber hasta dónde llegarían, y para ello necesitaba darles espacio. Así que tomé una decisión. Empecé a interpretar el papel que ya me habían asignado. Empecé a dejar las cosas un poco desordenadas. Dejé el guante de cocina en el congelador. Perdí algunos billetes. Llamé a Carla y le pedí que me trajera el mismo medicamento 2 veces, sabiendo que lo denunciaría. Cuando Elise llamó, hice una pausa demasiado larga entre palabras, fingiendo olvidar el nombre de una vecina. Empezó a hablar más despacio, como si tuviera problemas de audición. La dejé. Una semana después, volvió a visitarme con Craig. Trajeron lasaña casera y una botella de jugo bajo en sodio. Nos sentamos en la sala mientras Craig revisaba el calentador de agua en el sótano, sin invitación. Elise se sentó a mi lado y me preguntó cómo había estado durmiendo. Bastante bien, dije, aunque a veces me despierto y pienso que es 1987, otra vez. Sus ojos se iluminaron con preocupación, de esas que no se preocupan por ti, sino por la historia que ahora puede contarle a alguien más. Se inclinó. Papá, creo que deberíamos avanzar con ese papeleo. Es solo una precaución. Sonrió, pero su mano me agarró el brazo con demasiada fuerza. Solo intentamos protegerte, añadió. Y casi me reí. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De mí misma? ¿O de la incomodidad de seguir aquí, sin procesar? Asentí lentamente. Probablemente tengas razón, dije. Trae lo que necesites la próxima vez. Su alivio era visible. Exhaló, se recostó y dijo: Bien, voy a programar la cita con el notario. Esa noche fui a correos y envié 2 copias de mis nuevos documentos a mi abogado. Una sellada con una etiqueta roja que decía: «Solo se abre si se impugna». Envié una tercera a una vieja amiga de Joan, Miriam, quien había sido testigo durante la legalización del testamento de Joan. Años atrás, se había ofrecido a llamarla si alguna vez necesitaba que alguien certificara mi solvencia. Esperaba que aún lo dijera en serio. De vuelta en casa, eché un vistazo a la sala. Recorrí la casa lentamente, tocando cosas. La barandilla que Joan había pintado, el cajón de la cocina atascado,
la esquina de la pared donde Elise una vez grabó sus iniciales sin querer con una horquilla. Esto no era solo una casa. Era la arquitectura de la memoria, y querían que desapareciera, ordenada y terminada, aplanada en papeleo y ganancias. Al día siguiente, me senté en el columpio del porche, observando cómo el viento jugueteaba en el maizal al otro lado de la calle. Una ardilla volaba a toda velocidad por la cerca. El silencio era profundo. Era el tipo de silencio que solía compartir con Joan, donde no era necesario decir nada. Ahora me oprimía, más pesado con cada hora. No porque estuviera sola, había hecho las paces con la soledad, sino porque ahora estaba sola contra algo. Algo vestido con las vestiduras del amor, algo que fingía ser ayuda mientras planeaba la extracción de mi vida antes incluso de que abandonara mi cuerpo. Y, sin embargo, a pesar de la presión cada vez mayor que sentían por lo que se avecinaba, me sentí extrañamente claro. Habían mostrado sus intenciones, habían revelado la historia que intentaban escribir, pero habían olvidado algo. Yo seguía con la pluma en la mano. No iba a firmar absolutamente nada. Una semana después, Eliza llegó con un tono de voz diferente. No la suave y manipuladora persuasión con la que solía revestir sus palabras, sino una cadencia más fría y nítida, como la de alguien que se ha impacientado fingiendo. No vino sola. Esta vez trajo a una mujer llamada Denise, que se presentó como coordinadora legal, ni exactamente abogada ni notaria. Con la vaguedad justa para despertar sospechas, Denise llevaba un portapapeles, un montón de formularios y una expresión como si hubiera hecho exactamente lo mismo cientos de veces. Elise se movía por la sala como si fuera suya, acomodando almohadas, quitando la mesa de centro sin preguntar, apartando la vieja foto de Joan como si estorbara. Me dijo que solo necesitaríamos una firma rápida hoy, que el resto se podía finalizar a distancia, y habló como quien narra un proceso ya acordado, como si yo hubiera firmado dormido y simplemente lo hubiera olvidado. Me quedé muy quieto en mi sillón, observando cómo movía la boca sin oír bien las palabras, porque detrás de ella, a través del pasillo abierto, veía a Craig en la habitación de invitados, midiendo cosas con una cinta métrica. Lo vi anotar en el móvil, luego revisar el marco de la ventana y luego probar las bisagras del armario. Estaba haciendo inventario, estaba calculando. Se aseguraba de que todo pudiera empaquetarse y venderse rápidamente. Sentí una opresión en el pecho. Volví a mirar a Eliza, que se había acercado, señalando los formularios legales, mientras Denise permanecía en silencio, esperando mi consentimiento. La habitación se sentía más fría que hacía un minuto. La voz de Elise se atenuó en el mismo tono falsamente suave que una vez le oí usar al explicarle a su hijo por qué su perro no volvía del veterinario. «Solo son unos papeles, papá», dijo. «No estás renunciando a nada. Es solo tranquilidad. Para todos». Cogí mis gafas lentamente, como un anciano cansado, y miré la hoja superior. Poder notarial duradero, control financiero, transferencia de poder médico, cesión de derechos en caso de deterioro cognitivo. Todo estaba ahí. Un golpe de estado silencioso y mecanografiado de mi existencia. Pregunté, sin alzar la voz,
si Elise había hablado con mi abogado. Dudó un momento y luego dijo: «Pensamos que querrías evitarte gastos legales innecesarios». Denise sonrió. Yo también sonreí, no por diversión, sino porque en ese momento vi exactamente quiénes eran. No monstruos, no villanos, solo con derecho, solo estratégicos, solo personas vacías haciendo lo que hacen las personas vacías cuando el amor ha sido reemplazado por la narrativa. Miré a Denise, luego a Elise y dije: «Necesito un minuto. Al baño». Me puse de pie lentamente, como rígida. Arrastré los pies por el pasillo, pero no fui al baño. Fui a la oficina. Abrí el cajón superior del viejo escritorio de Joan. Saqué la pequeña grabadora de voz que había comprado 2 semanas antes en la farmacia y la guardé en el bolsillo de mi cardigan. Regresé a la sala y me senté. Me recliné en el sillón reclinable. Suspiró. Volvió a mirar el papeleo y dijo: «¿Por qué no me lo explicas una vez más, solo para que lo entienda?» Elise se animó. Pensó que había ganado. Denise asintió y comenzó a explicar. Los dejé hablar durante 22 minutos ininterrumpidos, grabando cada palabra, cada justificación velada, cada mención de cómo la casa estaría mejor administrada en nuestro nombre y cómo acceder a su fondo de jubilación ahora podría ayudarnos a evitar complicaciones sucesorias más adelante. Craig regresó a la mitad y agregó: «Solo estamos tratando de quitarte la carga, Clarence». Usó mi nombre de pila como un empleado de banco. Cuando terminaron, me puse de pie otra vez. Dije que me sentía cansado y los acompañé a la puerta. Elise me besó en la mejilla con una extraña firmeza. Denise sonrió levemente. Craig me estrechó la mano como un hombre que acaba de comprar un auto usado. Esa noche, transferí el archivo de audio a una memoria USB y lo guardé en la parte trasera de mi caja fuerte, junto con mi testamento actualizado. Luego hice 2 copias y se las envié por correo. Una a mi abogado y otra a Miriam. Al día siguiente llamé a Carla, mi enfermera, y le pregunté con naturalidad si había recibido nuevas instrucciones de mi hija. Hizo una pausa y luego admitió que Elise había solicitado un chequeo médico diario, alegando primeros síntomas de Alzheimer. Le di las gracias, colgué y desconecté el teléfono fijo. En los días siguientes, la situación empeoró rápidamente. Recibí una carta de una clínica de memoria en Lincoln, donde me solicitaban que confirmara mi cita para una evaluación cognitiva de referencia. No hubo consulta ni consentimiento. Llamé, cancelé la llamada y les pedí que borraran mi nombre de sus registros. Dijeron que necesitarían la aprobación de la familia. Les dije que necesitarían una orden judicial. Colgué. Luego llamé a mi abogado y le di una explicación completa. Me dijo que mantuviera la calma. Dijo que lo había hecho todo bien. Me dijo que no me involucrara más a menos que tomaran medidas legales. Acepté, pero algo me picaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que les di lo que querían, o mejor dicho, lo que creían que querían. Durante la semana siguiente, empecé a cometer pequeños errores visibles. Vertí jugo de naranja en mi cereal delante de Elise durante una visita. Llevé zapatos que no combinaban para ir al buzón. Dejé las llaves en la nevera. Todo intencional. Todo ensayado.
Cada vez veía cómo sus ojos se abrían un poco. La veía anotar algo mentalmente. Craig incluso empezó a tomar fotos de la casa. El correo amontonándose, los platos sin lavar. Nada accidental. Les di un espectáculo. Interpreté el papel que se morían de ganas de que interpretara, y luego me senté en silencio y observé cómo construían su argumento. Pero lo que no sabían era que cada actuación estaba documentada. Cada acción filmada con una pequeña cámara oculta instalada en el reloj de la repisa. Cada conversación grabada por un segundo dispositivo en la estantería. Todas con fecha y hora. Todas narradas en los márgenes de mi cuaderno cada noche. Y mientras ellos construían un caso para mi declive, yo construía un caso para su engaño. Entonces llegó el insulto final. Recibí una carta, no de Elias ni de Craig, sino de un abogado especializado en atención a personas mayores que representaba a familiares preocupados que solicitaban derechos de tutela. Intentaban tomar el control legal total. Ya era oficial. Se acabaron las apariencias. Se acabaron las preocupaciones veladas. Estaban tomando la iniciativa. No lloré, no grité. Llamé a mi abogado. Nos reunimos a la mañana siguiente y reunimos todo el expediente, los documentos, las grabaciones, los testimonios, todo. Luego presentamos una contrademanda. Protección preventiva de bienes, testimonio de plena capacidad mental de un médico neutral y una declaración de coerción familiar. Era una guerra legal. Y no iba a perder. Esperé una semana antes de decirle a Elise que lo sabía. Me llamó para ver cómo estaba. Le dije con calma que rechazaría cualquier ayuda adicional, que estaba al tanto de la solicitud de tutela y que mi equipo legal se encargaría de todas las comunicaciones futuras. Hubo silencio al teléfono. Luego, una voz amarga. ¿Así que así es? No dije nada. Colgó. Esa fue la última vez que me llamó. Durante 3 días no salí de casa. Me senté junto a la ventana, esperando a ver si volvían. No aparecieron. Entonces, una mañana llegó el camión. No era el de Craig. Era una empresa de mudanzas. 2 hombres salieron y llamaron a la puerta. Dijeron que los había enviado Elise para empezar con los preparativos. Sonreí y les entregué una orden de alejamiento. Se fueron. Ahora la casa vuelve a estar en silencio. Pero ya no está vacía. Ya no. Ahora, cada habitación se siente como una parte recuperada de mí. Cada paso que doy resuena con mi propia decisión. Intentaron desnudarme. Intentaron reescribir mi final. Pero me interpuse en su camino. Y cuando llegó la tormenta, no corrí, lo documenté, esperé. Y entonces ataqué. Fue el día que se suponía que vendría el notario, cuando decidí terminarlo. Elise me había enviado un mensaje 2 noches antes con la hora exacta. Estaremos allí el jueves a las 11 de la mañana, con el notario y Craig. Solo tomará 20 minutos. Llevaremos el almuerzo. Tan informal, tan transaccional. Como si esto fuera solo un punto más en su agenda, entre recoger la ropa de la tintorería y ayudar a su hija con los deberes. No me había preguntado si estaba de acuerdo con la reunión. Ni siquiera había intentado formularlo como una pregunta. La arrogancia de la suposición se filtraba en cada palabra.
No respondí. No lo necesitaba. Ya había hecho mis preparativos. La noche anterior me senté a la mesa de la cocina. La vieja mesa de Joan, la que tenía la muesca en la esquina, donde Elise se golpeó la cabeza de pequeña y lloró hasta que le dimos un helado de fresa para distraerla. Esa misma hija ahora estaba en camino de disolver legalmente mi autonomía como una corporación en decadencia. La casa estaba en silencio. El sol se había puesto hacía horas, y el único sonido era el zumbido del refrigerador y el lejano chirrido de los grillos que no conocían ni les importaba la traición. Sobre la mesa había una carpeta, gruesa, pesada, ordenada metódicamente. Dentro estaban todos los documentos, todas las grabaciones, todas las declaraciones juradas y los informes médicos notariales, y una declaración firmada por mi abogado que daba fe de mi plena capacidad cognitiva y legal, con fecha y hora. Guardé la carpeta en un estuche de cuero y la coloqué sobre la repisa de la chimenea del salón. Luego me senté en mi silla y esperé a que me durmiera, pero no llegó. A la mañana siguiente me puse mi traje de domingo, el que no me había puesto desde el funeral de Joan, y me peiné lenta y deliberadamente, como un hombre que se prepara para afrontar un momento decisivo. A las 10:52 oí neumáticos sobre la grava. No me moví de la silla. Solo escuché cómo las puertas del coche se abrían y cerraban. Risas. El sonido de los tacones de Elise en el porche. El notario, un hombre con chaqueta marrón y gafas demasiado grandes para su rostro, pareció sobresaltado cuando abrí la puerta y dijo: «Puntual». Craig me dedicó una sonrisa forzada, de esas que dan los hombres antes de intentar algo que saben que podría salir mal. Elise entró como si fuera la dueña del lugar. Dejó el bolso sobre la mesa y sacó una carpeta. «No debería llevar mucho tiempo», dijo alegremente. Asentí y dije: «Estoy de acuerdo». Todos se sentaron. El notario desdobló sus papeles y empezó a explicar el procedimiento, pero levanté la mano. «Antes de empezar», dije, «tengo algo para que lo revisen». Me puse de pie, caminé lentamente hacia la repisa de la chimenea, cogí el estuche de cuero y lo puse sobre la mesa. Elise frunció el ceño. Craig se removió. El notario parecía confundido. «¿Qué es esto?», preguntó Elise. La miré a los ojos. «Es un informe completo de sus acciones de los últimos 3 meses», dije. «Incluye grabaciones, testimonio médico y certificación legal de mi estado mental actual». Parpadeó. La notaria hizo una pausa a media pluma. «¿De qué habla?», Zrenia preguntó. Me senté y junté las manos. «Sé de la cita que intentaste programar sin mi consentimiento. Sé de los correos electrónicos al abogado de atención a personas mayores. Sé de las llamadas a Carla, el intento de iniciar procedimientos de tutela y la comunicación no autorizada con instituciones financieras. Lo tengo todo documentado». Abrió la boca, luego la cerró. Craig se inclinó hacia adelante. «Papá, estás siendo paranoico», dijo. Me giré hacia él. «No hables. Ya no eres familia para mí». Se quedó en silencio. La voz de Elise se quebró. «Solo estábamos tratando de ayudarte», dijo. «No estabas bien. Dejabas la estufa encendida. Olvidabas fechas». La interrumpí. Number No lo estaba.
Te estaba poniendo a prueba. El silencio cayó como una bomba. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? Susurró. Me eché hacia atrás. Preparé todo. Cada error, cada desliz, cada momento de supuesta confusión. Y caíste en la trampa. Lo explotaste. Te apresuraste a controlar, a reclamar, a confiscar. No te registraste con amor. Te retiraste con avaricia. El notario se quedó paralizado, con la pluma en el aire. No entiendo, dijo. Me volví hacia él. No tienes que hacerlo, pero quizás deberías reconsiderar la certificación de algo hoy, a menos que quieras formar parte de una denuncia por coerción. Elise se puso de pie. Esto es una locura, dijo. Estás enferma. Necesitas ayuda. Yo también me puse de pie. No, Elise. Necesitas ayuda. Tienes que entender que lo que has hecho no solo es poco ético, es criminal. Y se acaba ahora. Tomé la carpeta, saqué una sola página y se la entregué al notario. Es una notificación legal de revocación de todos los documentos anteriores con el nombre de mi hija. Ya se ha presentado y certificado ante notario. Puedes guardar esa copia para tus archivos. La miró, luego a mí, luego a ella. Elise se hundió en su silla. «No lo dices en serio», dijo en voz baja. «Estás enfadado, pero me perdonarás». Caminé hacia la ventana, la abrí y dejé entrar el aire. Luego me volví hacia ella. «¿Quieres saber lo que me dijo Joan la noche antes de morir?» No respondió. Dijo: «No dejes que te conviertan en un cascarón de ti mismo. Mantén tu dignidad. Eso es lo que te hace Clarence». Bajé la mirada hacia mis zapatos, y entonces no lo entendí. Pero ahora sí. Elise se puso de pie. «¿Así que eso es todo? ¿Me estás dejando fuera?» La miré a los ojos. «Ya te dejaste fuera. Solo estoy firmando el papeleo». Craig volvió a abrir la boca, pero Elise lo agarró del brazo. «Vámonos», dijo, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en su rostro que no había visto antes. Ni rabia, ni culpa. Miedo. No miedo de mí, miedo de sí misma, de en qué se había convertido. Se fueron. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Y por primera vez en meses exhalé. «Papá, estás siendo paranoico», dijo. Me giré hacia él. «No hables. Ya no eres de mi familia». Se quedó en silencio. La voz de Elise se quebró. «Solo intentábamos ayudarte», dijo. «No estabas bien. Dejabas la estufa encendida. Olvidabas las fechas». La interrumpí. «Number No lo hacía. Te estaba poniendo a prueba». El silencio cayó como una bomba. Su rostro palideció. «¿Qué quieres decir?», susurró. Me eché hacia atrás. Preparé todo. Cada error, cada desliz, cada momento de supuesta confusión. Y caíste en la trampa. Lo explotaste. Te apresuraste a controlar, a reclamar, a confiscar. No registraste con amor. Te registraste con avaricia. El notario se quedó congelado, con la pluma en el aire. «No entiendo», dijo. Me giré hacia él. «No tienes que hacerlo, pero quizás quieras reconsiderar certificar cualquier cosa hoy, a menos que quieras formar parte de una denuncia por coerción». Elise se puso de pie. «Esto es una locura», dijo. «Estás enferma. Necesitas ayuda». Yo también me puse de pie. «No, Elise, necesitas ayuda. Tienes que entender que lo que has hecho no solo es poco ético,
es un delito, y se acaba ahora. Tomé la carpeta, saqué una sola página y se la entregué al notario. Esa es una notificación legal de revocación de todos los documentos anteriores con el nombre de mi hija. Ya ha sido presentada y certificada. Puedes quedarte con esa copia para tus registros. La miró, luego a mí, luego a ella. Elise se hundió en su silla. «No lo dices en serio», dijo en voz baja. «Estás enfadada, pero me perdonarás». Caminé hacia la ventana, la abrí y dejé entrar el aire. Luego me volví hacia ella. «¿Quieres saber lo que Joan me dijo la noche antes de morir?» No respondió. Dijo: «No dejes que te conviertan en un cascarón de ti mismo. Mantén tu dignidad. Eso es lo que te hace Clarence». Bajé la mirada hacia mis zapatos y no lo entendí entonces, pero ahora sí. Elise se puso de pie. «Así que eso es todo. ¿Me estás dejando fuera?» La miré a los ojos. «Ya te dejaste fuera tú misma. Solo estoy firmando el papeleo». Craig volvió a abrir la boca, pero Elise lo agarró del brazo. «Vámonos», dijo, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no era culpa, era miedo. No era miedo de mí, era miedo de sí misma, de en lo que se había convertido. Se fueron. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Y por primera vez en meses exhalé. «Papá, estás siendo paranoico», dijo. Me giré hacia él. «No hables. Ya no eres de mi familia». Se quedó en silencio. La voz de Elise se quebró. «Solo intentábamos ayudarte», dijo. «No estabas bien. Dejabas la estufa encendida. Olvidabas las fechas». La interrumpí. «Number No lo hacía. Te estaba poniendo a prueba». El silencio cayó como una bomba. Su rostro palideció. «¿Qué quieres decir?», susurró. Me eché hacia atrás. Preparé todo. Cada error. Cada desliz, cada momento de supuesta confusión. Y caíste en la trampa. Lo explotaste. Te apresuraste a controlar, a reclamar, a confiscar. No registraste con amor. Te registraste con avaricia. El notario se quedó congelado, con la pluma en el aire. «No entiendo», dijo. Me giré hacia él. «No tienes que hacerlo. Pero quizás quieras reconsiderar certificar cualquier cosa hoy, a menos que quieras formar parte de una denuncia por coerción». Elise se puso de pie. «Esto es una locura», dijo. «Estás enferma. Necesitas ayuda». Yo también me puse de pie. «No, Elise, necesitas ayuda. Tienes que entender que lo que has hecho no solo es poco ético, es un delito, y se acaba ahora». Tomé la carpeta, saqué una sola página y se la entregué al notario. Esa es una notificación legal de revocación de todos los documentos anteriores con el nombre de mi hija. Ya ha sido presentada y certificada. Puedes quedarte con esa copia para tus registros. La miró, luego a mí, luego a ella. Elise se hundió en su silla. «No lo dices en serio», dijo en voz baja. «Estás enfadada, pero me perdonarás». Caminé hacia la ventana, la abrí y dejé entrar el aire. Luego me volví hacia ella. «¿Quieres saber lo que Joan me dijo la noche antes de morir?» No respondió. Dijo: «No dejes que te conviertan en un cascarón de ti mismo. Mantén tu dignidad. Eso
es lo que te hace Clarence. Bajé la mirada hacia mis zapatos, y no lo entendí entonces, pero ahora sí. Elise se puso de pie. ¿Así que eso es todo? ¿Me estás dejando fuera? La miré a los ojos. Ya te dejaste fuera tú misma. Solo estoy firmando el papeleo. Craig volvió a abrir la boca, pero Elise lo agarró del brazo. «Vámonos», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no era culpa, era miedo. No era miedo de mí, era miedo de sí misma, en lo que se había convertido. Se fueron, la puerta se cerró, la casa quedó en silencio, y por primera vez en meses, exhalé, su pluma en el aire. «No entiendo», dijo. Me giré hacia él. «No tienes que hacerlo, pero quizás quieras reconsiderar notarizar nada hoy, a menos que quieras ser parte de una queja por coerción». Elise se puso de pie. «Esto es una locura», dijo. «Estás enferma. Necesitas ayuda». Yo también me puse de pie. «No, Elise, necesitas ayuda. Tienes que entender que lo que has hecho no solo es poco ético, es criminal. Y termina ahora». Tomé la carpeta, saqué una sola página y se la entregué al notario. Esa es una notificación legal de revocación de todos los documentos anteriores, con el nombre de mi hija. Ya ha sido presentada y notarizada. Puedes quedarte con esa copia para tus registros. La miró, luego a mí, luego a ella. Elise se hundió en su silla. «No lo dices en serio», dijo en voz baja. «Estás enojada, pero me perdonarás». Caminé hacia la ventana, la abrí y dejé entrar el aire. Luego me volví hacia ella. «¿Quieres saber lo que Joan me dijo la noche antes de morir?» No respondió. Dijo: «No dejes que te conviertan en un cascarón de ti mismo. Mantén tu dignidad. Eso es lo que te hace Clarence». Miré mis zapatos, y no lo entendí entonces, pero ahora sí. Elise se puso de pie. «¿Así que eso es todo? ¿Me estás dejando fuera?» La miré a los ojos. «Ya te dejaste fuera. Solo estoy firmando el papeleo». Craig abrió la boca de nuevo, pero Elise lo agarró del brazo. «Vámonos», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no era culpa, miedo. No era miedo de mí, miedo de sí misma, en lo que se había convertido. Se fueron. La puerta se cerró. La casa estaba en silencio. Y por primera vez en meses, exhalé, su pluma en el aire. «No entiendo», dijo. Me giré hacia él. «No tienes que hacerlo. Pero quizás quieras reconsiderar notarizar nada hoy, a menos que quieras ser parte de una queja por coerción». Elise se puso de pie. «Esto es una locura», dijo. «Estás enferma. Necesitas ayuda». Yo también me puse de pie. «No, Elise, necesitas ayuda. Tienes que entender que lo que has hecho no solo es poco ético, es criminal. Y termina ahora». Tomé la carpeta, saqué una sola página y se la entregué al notario. «Esa es una notificación legal de revocación de todos los documentos anteriores con el nombre de mi hija. Ya ha sido presentada y notarizada. Puedes quedarte con esa copia para tus registros». La miró, luego a mí, luego a ella. Elise se hundió en su silla. «No lo dices en serio», dijo en voz baja. «Estás enojada, pero me perdonarás».
Caminé hacia la ventana, la abrí y dejé entrar el aire. Luego me volví hacia ella. ¿Quieres saber lo que Joan me dijo la noche antes de morir? No respondió. Dijo, no dejes que te conviertan en un cascarón de ti mismo. Mantén tu dignidad. Eso es lo que te hace Clarence. Miré mis zapatos. Y no lo entendí entonces, pero ahora sí. Elise se puso de pie. ¿Así que eso es todo? ¿Me estás dejando fuera? La miré a los ojos. Ya te dejaste fuera. Solo estoy firmando el papeleo. Craig abrió la boca de nuevo, pero Elise lo agarró del brazo. Vámonos, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no era culpa, miedo. No era miedo de mí, miedo de sí misma, de en lo que se había convertido. Se fueron. La puerta se cerró. La casa estaba en silencio. Y por primera vez en meses, exhalé. Craig volvió a abrir la boca, pero Elise lo agarró del brazo. Vámonos, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no era culpa. Era miedo. No era miedo de mí, era miedo de sí misma, de en qué se había convertido. Se fueron. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Y por primera vez en meses exhalé. Craig volvió a abrir la boca, pero Elise lo agarró del brazo. Vámonos, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no había visto antes. No era ira, no era culpa, era miedo. No era miedo de mí, era miedo de sí misma, de en qué se había convertido. Se fueron. La puerta se cerró, la casa quedó en silencio, y por primera vez en meses exhalé. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba, no solo en casa, sino también en mi interior. No me sentía triunfante. No hubo vuelta de la victoria, ni música de fondo, solo un silencio que parecía más sincero que cualquier cosa que hubiera escuchado en meses. Observé el sol moverse sobre las baldosas de la cocina como solía ver a Joan trenzarse el pelo por la mañana, con paciencia, reverencia y una extraña sensación de pérdida por algo que aún tenía delante. Elise no llamó. Craig no me envió ningún mensaje. El abogado confirmó que no habían impugnado la revocación. Se había acabado, no solo la escaramuza legal, sino la relación tal como la conocía. Algo se había roto, y no podía repararse con disculpas, ni con una culpa bien ensayada. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Miriam. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Abrí las ventanas de la casa y dejé entrar el frío otoñal. El viento recorrió las habitaciones como un invitado, limpiando los últimos rastros de actuación, manipulación y miedo. Caminé de habitación en habitación y toqué las cosas lentamente, esta vez sin dolor, sino con propiedad real. No de propiedad, sino de mí mismo. Ya no me observaban, ya no me evaluaban, juzgaban ni me diagramaban para futuras asignaciones de patrimonio. Simplemente volvía a ser un hombre, un anciano, sí, pero completo. 3 semanas después, preparé una sola maleta y conduje hasta una pequeña cabaña, 3 condados más allá, que solía alquilar con Joan durante la temporada de faisanes. Olía a humedad, estaba intacta, el marco de la puerta un poco torcido,
pero parecía un recuerdo en lugar de una estrategia. Pasé 3 días allí, leyendo las mismas viejas novelas del oeste que solía burlarme, pero que en secreto amaba. Bebí té, di de comer a los pájaros. Acepté el hecho de que tenía una hija, pero ya no tenía familia. Y tal vez, solo tal vez, eso era más seguro. No te dejas emboscar por personas que ya son sinceras sobre su ausencia. Cuando llegué a casa, encontré un solo sobre en el porche, sin franqueo, solo mi nombre escrito a mano por Elise. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta de 2 páginas. Escribió que nunca quiso hacerme daño, que solo intentaba protegerme de lo inevitable, que no sabía cómo lidiar con la lenta erosión de un padre, y que tal vez le entró el pánico. No se disculpó, no de verdad. Me preguntó si reconsideraría hablar. Firmó, con cariño, siempre. Pero no sentí amor en esas palabras. Sentí un cálculo que intentaba camuflarse en remordimiento. Y más que eso, me sentí cansada. Dejé la carta en la caja de recetas de Joan y no respondí. Hay cosas que no necesitan confrontación. Hay cosas que solo necesitan sobrevivir. Ahora la casa está más limpia. He cambiado algunos muebles de sitio. He regalado cosas que ya no necesito y he bajado fotos antiguas que no había visto en años. La foto de Elise de niña sigue ahí, pero ahora está de cara a la pared. No la odio. Creo que nunca lo haré. Pero ya no confundo biología con lealtad. Y esa es una claridad que desearía haber tenido años antes. Ahora hablo más, no con la gente, sino con las paredes, con el viento, con Joan. Le cuento lo que pasó. Le pregunto si sabía que terminaría así. La imagino sacudiendo la cabeza, no conmocionada, sino con tristeza. Siempre me advirtió que el amor sin límites es una invitación a la erosión. Ahora lo veo, lo siento, pero también sobreviví, y aún conservo mi nombre, mi historia, mi voz. Nadie escribirá mi final, ni Elise, ni el tiempo, ni siquiera la muerte. Cuando me vaya, y sí, será pronto, me iré como Clarence Turner, no como la carga de alguien, no como la cuenta bancaria de alguien, no como un hombre prerequisito para el silencio. Solo Clarence, solo un hombre. Sigue en pie, sigue completo.